Bienvenidos nuevamente al canal de Lidiatecho, tu techo a prueba de lluvia. En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre la impermeabilización. ¿Qué es? ¿Por qué se hace? Y cómo hacerla. Vamos a ver las diferentes técnicas y vamos a profundizar un poquito el tema y digamos a explicar cómo es, ¿no? Para esos usuarios que de verdad quieren resolver un problema y no quieren botar dinero así por años, ¿no? Infinitamente botar y botar dinero en productos que no sirven, ¿ok? Entonces, ¿qué es la impermeabilización? Sencillamente impermeabilizar una superficie significa hacer algo para que el agua no penetre en esta superficie, no pase esta superficie, ¿ok? Impermeabilizar significa hacer que por un techo no entren goteras, ¿ok? Por una pared no tengamos filtración y por una fundación o un muro contra tierra no tengamos humedades de remonte capilar o algún tipo de penetración de agua. Ok. A nosotros como, digamos, residentes, dueños de casa, lo que más nos interesa es el tema de los techos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo por último. Vamos a tocar un momentito el tema más lejano, que son las fundaciones, que son los niveles bajo tierra, quizás en edificio o en casa grande donde hay un estacionamiento bajo tierra. ¿Okay? En este caso es mandatorio, es necesario realizar una impermeabilización profesional seria por dos razones. La primera razón es que los edificios, cuando son bien profundos, pueden tener un nivel de estacionamiento o de cuarto técnico que queda abajo del nivel freático. ¿El nivel freático qué es? Es el nivel donde hay agua, ¿no? Bajo tierra. Es el nivel donde nosotros con una perforadora llegamos a tener agua y hacemos un pozo, ¿no? Cuando hacemos un pozo buscamos el nivel freático. Bueno, ese nivel, en algunos casos, no es tan bajo. Y entonces cuando yo voy a escarbar para construir un edificio, paso abajo del nivel freático. A veces el nivel freático se mueve. Un país como Panamá, que tiene grandes volúmenes de lluvia en el invierno, en la temporada lluviosa, obviamente tiene el fenómeno que el nivel freático sube. Entonces hay edificios que durante la temporada lluviosa tienen el problema. En Panamá, por ejemplo en la cinta costera, hay algunos edificios históricos un poquito viejos ya que tienen más de 20 años y durante la temporada lluviosa se le inundan los estacionamientos. Eso es porque los edificios no están protegidos contra el nivel freático, no están, por decirlo así, forrados abajo contra esa agua. Entonces cuando el nivel sube, se llenan los estacionamientos de agua, a veces hasta de 1, 2, 3 metros, en casos extremos. Y entonces, contra estos fenómenos, ¿no?, de penetración de agua por las paredes, por las rajaduras, hay que hacer impermeabilización. Otro fenómeno son las humedades de remonte capilar. Eso sí más o menos lo conocemos todos porque la gran mayoría de las casas con los años manifiestan manchas y humedades abajo en las paredes, especialmente en el perímetro de la casa. ¿Okay? ¿Eso qué es? Esa es la humedad de la tierra que pasa por las fundaciones y después va subiendo por los muros con calma, poco a poco, por un fenómeno físico que se llama capilaridad. Esa humedad sube y se va manifestando en las paredes, digamos en el primer metro de altura de nuestras paredes. Eso es un fenómeno muy común en Panamá, un país lluvioso, un país donde la tierra es húmeda, un país donde no hay normativas o ningún tipo de obligación en este tema. Entonces las casas privadas, las casas de barriada, las casas realizadas por constructoras, ¿no?, promotoras, grandes empresas, ¿no?, que tienen la confianza del cliente. Bueno, estas empresas literalmente construyen la fundación de la casa y el piso de la casa muchas veces encima del lodo. Entonces obviamente yo tengo la casa a contacto directo con una tierra que está húmeda y voy a tener muy pronto, en muchos casos muy pronto, el primer año, ya la casa manifiesta, ¿no?, humedades por remonte capilar. Entonces estos tipos de fenómenos se controlan con impermeabilización, ¿no? Se hace que la superficie sea impermeable para que esa humedad no pueda penetrar
ese nivel freático no puede romper y entrar adentro de la edificación, ¿ok? Cuando el edificio y la casa están construidos, ya es muy difícil resolver esto, es muy difícil, especialmente si hay un problema con un nivel freático, resolverlo por dentro es muy difícil, muy complejo, muy caro. Una casa que tiene muchos problemas de remonte capilar, lo mismo. Sí se pueden cambiar los repellos, picar el repello y volverlo a hacer con un mortero que sea parcialmente impermeable, ¿no? Sí se pueden inyectar unos productos, se hacen unas perforaciones en todos los muros y se inyectan unos químicos, ¿no? Que van a estar peleando con esa capilaridad, van a sellar esos microforos donde el agua pasa, donde la humedad pasa, ¿ok? Es un problema muy complejo, eso es uno de los motivos por lo cual cuando uno construye su casa debe hacer eso, debe aislar la fundación, y hay muchas formaletas de EPS, ¿no? de poliestireno o otras soluciones, la verdad que son accesibles especialmente para una promotora cuando hace casas de barriada, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que no nos interesa mucho, no es muy técnico y, como dijimos, difícil de resolver. Otro tema son las paredes, ¿ok? Las paredes por fuera se pueden impermeabilizar para que cuando llueve la pared no absorba humedad y si hay una rajadura no entre agua por la rajadura. Se puede hacer la impermeabilización de las paredes en varios modos, con una pintura, lo más simple, con unos productos que son como unos morteros colorados, ¿no? Que se llaman, por ejemplo, Pintuco Graniplast, ¿no? Son unos texturizados que quedan espesos, quedan 1 o 2 milímetros. El texturizado se puede reforzar con malla y quizás con una capa antes del texturizado, ¿no? Se pueden hacer digamos, una membrana alrededor del muro, haciendo que el muro sea impermeable. Pero entre más el muro es impermeable, más tenemos otro problema, que la humedad que está adentro no sale. Porque el muro en realidad debe ser transpirable. El muro de una casa debe poder expulsar el vapor y tener una comunicación, ¿no? de gases entre adentro y afuera. Entonces, al nosotros sellar totalmente las paredes, podemos tener problemas de calidad de aire. Y deberíamos entonces tener o implementar un sistema de ventilación mecánica para tener un aire sano y tener un cambio de aire, ¿no? Tener varias veces durante el día el cambio de todo ese volumen de aire, ¿no? Eso, para tener un aire de calidad. Entonces, impermeabilizar las paredes es importante, pero nunca debemos hacerlo con productos para techo, con productos muy fuertes, con membranas líquidas de poliuretano, cosas así. No es idóneo para una pared. Lo bueno es que si se trata de una casa es que los techos tengan aleros grandes y entonces cuando llueve las paredes no se deberían mojar. Si es una casa, y bueno, si es un edificio, evitar, aunque son de moda, evitar esas fachadas, ¿no? rectas, introducir aleros, ¿no? Introducir cada alero, ¿no? por cada nivel, que marque el nivel de cada piso, y eso rompe un poquito los flujos de agua y evita algunos problemas, ¿no? Los que tienen un apartamento y tienen un lado, una fachada muy expuesta, ¿no? saben cómo esas paredes donde corre agua manifiestan siempre grandes humedades. Vamos a los techos ahora. ¿Qué significa impermeabilizar un techo? Impermeabilizar un techo o una cubierta significa construir una piel encima de la cubierta, de forma que el agua no pueda penetrar esa piel. Esa piel o membrana nosotros la podemos hacer con productos líquidos y se habla de membrana líquida, o con productos que ya vienen en rollo y se habla de membranas prefabricadas. Ahora bien, hay un tema que hay que aclarar mucho. Para yo poder impermeabilizar una superficie, un muro, una pared, una fundación, lo que sea, yo necesito continuidad en esa pared, o en ese muro, o en ese techo, ¿ok? Yo no puedo impermeabilizar cualquier cosa si está compuesta de varios componentes, ¿no? Le voy a dar un ejemplo, el techo de zinc, el techo de chapa metálica. Yo no puedo impermeabilizar de forma profesional, seria, garantizada,
un techo de chapa metálica. Lo que yo puedo hacer es pintarlo con una pintura impermeable que tenga algún grado de impermeabilidad. Muchas veces no, el grado de impermeabilidad de la pintura no corresponde a los que dice la ficha técnica, ¿no? O sea, en la etiqueta te dice totalmente impermeable y atrás te dice que a cierto nivel de presión entra agua, ¿no? Pinturas impermeables acrílicas son parcialmente permeables, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces no aguantan empozamiento. Si hay presión, el agua pasa, ¿no? Sin decir nombres comerciales, pero todos los conocen, ¿no? Estas pinturas disque impermeables. Son parcialmente permeables, primero. Entonces no son idóneas a cubiertas planas, donde siempre se van a manifestar pequeños empozamientos. Cuando venimos a un techo de metal, el techo de metal está compuesto por diferentes piezas, ¿no? Acopladas. Entonces, las dos hojas de zinc siempre van a tener movimiento por dilatación, calor con frío y por vibración, siempre se van a mover. Entonces, cualquiera que sea el producto que yo aplico en todo el techo de zinc, siempre en los juntos se va a romper, tarde o temprano. Aunque yo ponga esto es un refuerzo que se usa mucho en estos trabajos de baja calidad. Esto se llama tejido no tejido de poliéster, ¿no? Es prácticamente un papel sintético que yo puedo cortar y aplicar con pintura y refuerza algo, pero es solamente una cuestión de tiempo. Si yo pongo esto entre dos láminas de zinc, tarde o temprano eso se va a romper. O sea que el zinc jamás va a tener encima una piel continua, una superficie continua, no, imposible. Que el vendedor de pintura te diga que sí es otro tema, ¿no? Pero eso no se puede. O sea, el techo de zinc, el techo de tejalito o fibrocemento ondulado, todos estos techos armados con tornillos, pedazo por pedazo, no se pueden impermeabilizar de forma profesional. Se pueden pintar con estas pinturas y bueno, se puede cruzar los dedos y esperar que no pase nada, que no entre agua, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo se hacen las impermeabilizaciones profesionales en los techos? Que duran décadas, que la garantía puede durar 15, 20 años, como el caso de nosotros, que garantizamos 20 años con una garantía escrita real, ¿ok? Para hacer una impermeabilización profesional hay que usar membranas prefabricadas. ¿Por qué? Porque las membranas líquidas, es decir, las pinturitas que yo aplico, no tienen la misma prestación mecánica de las membranas que han sido armadas y construidas en una fábrica bajo condiciones controladas y han sido traídas al proyecto e instaladas, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. Aquí tengo una membrana. Esta membrana, ¿no? Que es la membrana prefabricada más reconocida, más usada en cubiertas, que se llama manto asfáltico. En este caso es un manto asfáltico plastomérico, que se le adapta a clima tropical, con autoprotegido, ¿no? Hay varios tipos. Hay otras membranas muy buenas, TPO, PVC, que son buenas, son las membranas sintéticas, blancas o gris, que pueden ver en algunas cubiertas comerciales. Hay otras membranas de calidad un poquito más baja, que son como una goma negra que se usa mucho en los Estados Unidos. Una de las más reconocidas se llama EPDM. Esa membrana es como una lona y se pega, ¿no? Con un pegamento. Entonces, todas estas membranas sí nos ayudan, porque con estas membranas nosotros podemos constituir una piel constante en la cubierta. Las membranas impermeables prefabricadas sí aguantan el empozamiento, 100%. Sirven para cubierta, sirven para tanques de agua, para reservas de agua en el sector agropecuario, tanques de reserva, tratamiento, sirven para paredes contra tierra, sirven para fundación, sirven contra el nivel freático. O sea, la impermeabilización profesional siempre va a ser con membrana prefabricada. No hay ninguna compañía seria de alto nivel con trayectoria exitosa que ponga su garantía y su nombre en una pinturita.
las únicas pinturas o membranas líquidas, ¿no?, que sí sirven son las que se aplican en caliente en algunos específicos escenarios, ¿no? Como por ejemplo la poliurea en caliente, ¿no? Es un trabajo sumamente costoso, como la aplicación es en caliente, entonces sí la membrana a nivel químico cuando se va enfriando sí constituye una membrana fuerte, mecánicamente resistente. Pero todas, yo se lo digo por experiencia de muchos años en esto, cualquier membrana fría, cualquier pintura, no va jamás a acercarse a la prestación de impermeabilidad de esto, ¿no? Jamás va a tener esta resistencia, jamás, ¿no? Aunque ustedes le pongan esta promesa, esto es una promesa, ¿no? Aunque le pongan esto, no va a tener jamás la resistencia. Entonces, esto es impermeabilizar de forma profesional. Un techo es aplicar encima una membrana prefabricada. Ahora, vamos a lo que hacemos nosotros en los techos de zinc. Para tener esa superficie, recuerdan que le he dicho, el zinc en sí no se presta. El zinc hay que adaptarlo. Bueno, primero se le pone esto, que es se le atornilla esto o se le pega con espuma una lámina aislante termoacústica. Este es el lado que queda arriba, ¿no? Y entonces, después que se pone eso, yo tengo aquí una muestra de un techo de zinc con su lámina aislante. Entonces, encima, en esta superficie plana, yo puedo instalar mi membrana. Puede ser otra, puede ser TPO, PVC, lo que dijimos antes. Pero esta es una impermeabilización profesional seria que se puede garantizar, una membrana prefabricada instalada directamente al techo, previa a la instalación del aislante. No tenemos juntas, no tenemos ningún tornillo expuesto, ¿no? Solo tenemos la membrana continua que nos transforma el techo en una capa continua, una piel continua, y obviamente esto es lo que podemos hacer si queremos tener un negocio exitoso y una buena reputación. Esto es lo que se hace en todos los techos europeos de alta calidad, y es lo que debemos hacer en Panamá para los clientes que están dispuestos obviamente a pagar un trabajo más caro, pero con una prestación más alta, una garantía más alta. Entonces, ¿qué significa impermeabilizar? Significa construir una membrana continua encima de una superficie, ¿ok? Hay que agregar algo. Para nosotros tener una óptima prestación en una cubierta, como le estaba diciendo antes de los muros, que tenemos que tener ese intercambio de gases, ¿no? El muro debe de alguna forma respirar, transpirar. Bueno, lo mismo con el techo. El techo sí debe ser siempre totalmente impermeable, pero no debe ser sellado, no debe ser hermético. Un techo de alta calidad debe ser un techo ventilado. ¿Por qué? Porque adentro de las habitaciones, adentro de los espacios de cualquier edificación, se generan vapores. Las personas respirando, aunque uno no lo crea, durante un día una persona bota litros de agua a través de vapor. Si es una casa, una residencia, tenemos una cocina donde obviamente se está produciendo vapor a cada rato en la estufa. Si hay ducha, lo mismo, ¿no? Imagínense un cuarto, una habitación con 2 personas que duermen ahí 8 horas, todas las noches. ¿Cuánto vapor producen esas personas respirando, no? Entonces, todos esos vapores deben salir. ¿Cómo salen? Subiendo, llegando al techo y saliendo por arriba. Por eso que los techos de alta calidad siempre deben tener una ventilación, ¿no? Si no tenemos ventilación, esas humedades van a llegar arriba y se van a condensar. Podemos tener algunos goteos, algunas goteritas por ahí, y el techo se va a dañar. Aunque sea de alta calidad, ese techo, si atrapa la humedad, se daña. Por eso que los techos deben ser impermeables y ventilados, ¿ok? Con las membranas lo podemos hacer. Podemos agregar unos accesorios, ¿no? Encima, en la cumbrera, el techo puede ser ventilado. Con las pinturas, eso también es muy difícil, muy complejo, ¿no? La pintura impermeable siempre va a ser una solución barata,
de bajo nivel, tercermundista, que no lleva nada, y a lo largo con cero prestación, y a veces conviene gastar 5, 8 mil dólares para hacer un trabajo serio en un techo que dura 20 años y no gastar 500 dólares por año. Es una matemática sencilla, ¿no? Entonces, espero haber sido claro en lo que es impermeabilizar un techo.